El tiempo pascual que ha comenzado, ustedes saben que dura 50 días en la iglesia. ¿Y por qué? Porque como este es el misterio central de nuestra fe, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Y dice San Agustín, la fe nuestra es la fe en la resurrección. En sí es eso. Totalmente. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nos diferencia de cualquier otra religión, culto, credo, nada. Ninguno habla de resurrección. Ningún líder religioso ha resucitado. No, así es. Allá están en la tumba y tal. Pero Jesús marca la diferencia, que venció la muerte. Así es, esa es la gran novedad. Imagínense, nada más ni nada menos vencer la muerte. Y dicen las Escrituras que el Padre Dios acreditó la vida de Jesús resucitándolo de entre los muertos. Es decir, el que ha sido acreditado por el Padre es Jesús, no es ningún otro, sino Jesús, ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni nada, ni en ninguna religión, sino Jesús. Jesús, que fue el que resucitó. Y este misterio es tan grande que no basta solamente una noche, la noche de la vigilia pascual, o solamente un domingo, el domingo de ayer, o solamente una semana, como esta semana, que es la semana de Pascua, y que se suele llamar la octava de Pascua, para decir que son 8 días celebrando como si fuera un solo día. Estamos en un solo día, un día prolongado, un día sin ocaso, un día sin oscuridad, sin noche. Es esta octava de Pascua, esta semana. Pero no solamente esta semana, sino 50 días. Es decir, eso son 7 semanas. Sí. 7 semanas celebrando este tiempo pascual. Y 7 porque es la plenitud, es para que pensemos, este tiempo es el tiempo de la plenitud, de la perfección, y además un tiempo que no se acaba. Y así como Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7 para decirle que tenía que perdonar siempre, pues aquí estas 7 semanas es para que pensemos que siempre debemos estar en Pascua, realmente. Claro, no es un tema de emoción. No, exacto. Realmente no es ni un día, ni una semana, ni siquiera 50 días. No, sino siempre, que es claro. Siempre deberíamos estar en Pascua. Permanente. Siempre. Solo que, claro, la iglesia sigue una pedagogía para enseñarnos a todos los misterios de la vida de Cristo. Y que está muy bien porque nos reactiva nuevamente. Claro, reactiva nuestra fe, sin duda. Sí, así es. Pero realmente siempre deberíamos estar en Pascua. Siempre debemos ser personas pascuales. A propósito de eso, ustedes saben que el signo principal de este tiempo, ¿cuál es? El Pascualito. El Pascualito, el Cirio Pascual. Sí. Claro, el Cirio Pascual es el signo por excelencia de la resurrección de Jesús, de Cristo resucitado. Si tenemos al crucificado como un signo de la cruz, tenemos el Cirio Pascual como el signo del resucitado. Claro, que nos está iluminando. Iluminando. Y ojo, que ese Cirio Pascual, quisiera que usted lo imagine, lo piense, lo recuerde, usted que lo vio en estos días, y piense que ese Cirio Pascual es el que nos preside a todos en la iglesia, porque está representando a Jesucristo resucitado. En Shalom tuvimos un signo muy bonito, que está en las fotos, lo pueden ver, y es que como debe ser, colocamos el Cirio Pascual en todo el centro, en toda la mitad, o sea, delante del altar, pero en toda la mitad, para luego explicarle a la gente que Cristo es el centro. Que la iglesia es cristocéntrica, y que la luz viene desde ahí, y que ese cirio representa tanto al crucificado, porque el cirio trae la cruz pintada, como al resucitado, porque trae ese fuego encendido, que es el resucitado. Entonces, y para enseñarnos que es la misma persona, que no es un fantasma, no es un ángel, no es un imaginario, sino que es la misma persona crucificada, la misma persona resucitada. El mismo Jesús de Nazaret crucificado, el mismo Jesús de Nazaret ahora resucitado. Es la misma persona. Y Él es el que ilumina todo, e ilumina la iglesia. Por tanto, quite usted a Jesús resucitado de la iglesia y se acaba la iglesia. Y se acaba la comunidad. Y se acaba todo. No hay nada que hacer.
pero ponga usted a Cristo resucitado en el centro, y entonces todo se renueva, la gente se congrega, se genera la comunidad, todo se ilumina la palabra de Dios, se ilumina el altar de la Eucaristía, se ilumina la asamblea, se iluminan los ministerios, todo se ilumina con Cristo resucitado. Entonces eso para decir que este tiempo tiene un signo muy hermoso, que es el signo del cirio pascual. Y nosotros tenemos también pascualitos, como tú decías, sí, que son los cirios que nosotros encendimos. Sí. Es que lo digo porque le adquirí uno para mi hija. Ah, exacto. Mi hija estuvo feliz, la verdad. Con su pascualito. A mí me gustaría, padre, si con la venia suya, que nos explicara un poco de eso, padre, el cirio pascual, claro, que nos llevamos cada uno para la casa, sí, que también sí, se bendijo obviamente a través del fuego, sí, pero también se hizo la bendición del agua. Muchos llevan el agua para que comprendamos y que entendamos muy bien qué significa para cada uno de nosotros que tenemos en nuestra casa el cirio y también la bendición del agua. Exacto, entonces en la vigilia pascual tuvimos sobre todo dos grandes signos del resucitado. El primero, el cirio pascual con el fuego, sí. Y el segundo, el agua. El agua. ¿Por qué los dos? A ver, digámoslo, pues brevemente, porque no es acá una clase, pero sí brevemente. Primero tenemos el signo del fuego y el cirio pascual. Ese fuego nuevo representa a Cristo resucitado. Okay. Cristo resucitado que aparece en las tinieblas de la muerte, en las tinieblas del pecado y de la vida de Cristo no se apagó. No se apagó, no. Ahí él brilla ahí. Él brilla ahí como un fuego nuevo, como un fuego nuevo. Ese fuego es el que enciende ese cirio. El cirio, que está hecho de cera, es un cirio que trae dibujada cada uno en su forma artística, como sea, una cruz. Una cruz, trae una cruz. Esa cruz representa que es Jesús el que fue crucificado. Jesús el que fue crucificado. Además, trae unas letras. En la parte de arriba trae el alfa, y en la parte de abajo la omega. Son dos letras griegas que significan principio y fin. Este que está aquí es el principio y fin de todas las cosas. Además, trae unos números en cada ángulo de la cruz. Cada año se coloca los números del año correspondiente. En este caso, el 2023. Es decir, Jesús números. Está vigente. Jesús está vigente, exactamente, en el tiempo. Entonces, justamente cuando se bendice el cirio, se dice que Cristo, principio y fin de todas las cosas, suyo es el tiempo y la eternidad. Es maravilloso. Buenísimo. Tiempo y eternidad. Bellísimo. Porque una cosa es el tiempo y otra cosa es la eternidad, ¿no? La dimensión nuestra es una dimensión del tiempo. Sí. La dimensión de Dios es una dimensión de eternidad que trasciende el tiempo, que es mucho más grande que el tiempo. El tiempo es un puntico. La eternidad es todo. Sí. ¿Ya? Para hacerme entender. Entonces el cirio está representando a este Cristo crucificado y resucitado en una sola persona, en un solo ser, ¿no? No son dos seres diferentes, no son dos personas distintas, es la misma persona. Y en una cera con un fuego encendido, que es el fuego de la resurrección, que es el fuego del amor de Dios, que es el fuego del Espíritu Santo, ya está ahí en la persona de Jesús. En una cera que se va desgastando, es decir, que se da, es decir, que Dios es un Dios que se desgasta y que se da, pero que nunca se agota. Nuestros cirios, obviamente materialmente, claro, en algún momento se pueden acabar, pero lo que quiere expresar este signo es que Dios se da, es que Dios se desgasta, es que Dios se derrite. Tenemos un Dios que se derrite por nosotros, que se está dando, que se está entregando por nosotros, solo que... Qué símbolo tan hermoso. Es hermosísimo. Solo que a semejanza de la zarza ardiente de Moisés, que era un fuego en unos chamizos, y lo que llama la atención de Moisés
es que la zarza no se apaga, a pesar de que son unos chamizos y ya deberían... La zarza ardiendo. Ya debería apagarse, Claro. exacto. Era una zarza que no se apagaba. Lo mismo, aquí sería un cirio que no se acaba. Un fuego que no se apaga, un fuego que tampoco se apaga, Sí. como en la zarza ardiendo, aunque se acabe la cera. Aunque se acabe la cera, aunque se acaben los chemizos, Este fuego no se el extingue. fuego no se extingue. Es un fuego que no se apaga. Y esa es una simbología de Dios eterno, ¿no? Entonces, todo eso es lo que representa en primer lugar el El cirio pascual, Ujú. Cristo resucitado. Ahora, fíjense que toda la comunidad avanzamos luego acompañando el cirio. Con el Sí, cirio. sí, Detrás sí, del sí, cirio. va adelante. El cirio fue lo que nos congregó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cirio, es decir, Jesucristo crucificado y centro. resucitado, es el guía, en primer lugar, el Y a su guía pueblo. de Y a su todo ese pueblo. pueblo, Ujú. de todo ese pueblo, como diciendo, yo soy la luz, síganme para Síganme. que tengan luz, Ujú. ustedes. Yo los llevo de las tinieblas a la luz. El pueblo los sigue, ¿no? Se forma un pueblo y ese pueblo es un pueblo iluminado por esa luz. Y luego se coloca en el centro para decir, Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de la iglesia y de la comunidad. También puede ser que ahora lo tengamos ubicado el cirio en el ambón junto a la palabra. Sí, Y eso sí, sí, también quiere decir mucho, porque quiere decir que nosotros nacemos de la palabra, que Él es el que ilumina la palabra y las escrituras, que sin ese cirio las escrituras La palabra no sería luz. no sería luz y no se entendería la palabra, quedaría oscura la palabra, quedaría en tinieblas la palabra. Claro. Leer la palabra sin el discernimiento, sin el pedido de Dios, pues nos deja perdidos. Nos totalmente. deja perdidos totalmente, exactamente. Entonces por eso ese cirio está ahí junto a la palabra, iluminando la palabra, y ahora comprendo las escrituras, lo que le pasó a los discípulos de Maús. El Señor sí lo había dicho, pero no le habíamos entendido, no sabíamos de qué hablaba. Ahora lo entiendo, pero lo entiendo es por la luz pascual, de este cirio pascual. Lo entiendo por la luz de este resucitado. Ahora entiendo estas palabras. Y entonces se entiende la palabra y ahora se forma la comunidad, que es la iglesia, todo en torno al resucitado. O se empieza a formar como un proceso, ahora que Freddy decía, como un proceso que se va a planificar con el don del Espíritu, que ya está en Jesús, que ya se está manifestando ahí, pero que luego se va a derramar en toda la comunidad con Pentecostés justamente. Ujú. Por eso Pascua y Pentecostés van de la mano. Mejor dicho, en el cirio pascual ya podemos empezar a ver el fuego del Espíritu, Del Espíritu Santo. de las lenguas de fuego que se posarán ahora sobre cada uno de nosotros. Es como si en este momento todos estuviéramos ya siendo iluminados por la luz de este cirio pascual y recibiendo una vida nueva, pero lo que va a pasar ahora es que esa llama ahora va a estar en el corazón de cada uno de nosotros, poniendo nuestros corazones en llamas, poniendo nuestros corazones en fuego. Y eso es Pentecostés. Y esa es la iglesia, por eso ahí nace la iglesia. Entonces, vista desde esta perspectiva, ¿qué es la iglesia? Es una comunidad de cirios pascuales en torno al gran cirio pascual, que es Jesucristo, el Señor, el primero, el alfa y omega, el principio y el último, del que suyo es el tiempo y la eternidad. Pero todos nosotros los demás nos convertimos como en otros tantos pascualitos, en otros tantos alrededor del gran Pascual. alrededor del gran Pascual, alrededor de la gran Pascua, que es la de Jesús. Estamos nosotros, que somos como otros cirios pascuales, donde entonces la comunidad, ¿qué es? Es una comunidad de crucificados, resucitados, como el cirio pascual, porque el cirio pascual es un crucificado resucitado. Miren ahí que no los hayan estafado en su cirio pascual si no está, está la cruz y si no está el resucitado. Tiene que estar o el signo. Bueno, al menos tiene que estar la cruz. Y el cirio como tal ya es el signo del resucitado, y algunos le pintan también una figura de Jesús resucitado. Está bien,
pero como tal tiene que estar el crucificado, que es la cruz, y el cirio como tal, que es el resucitado, con el fuego, que es el resucitado. Entonces nosotros somos esos tantos cirios pascuales. Pensemos, si esa es la iglesia, es una iglesia pascual. La iglesia es pascual y todos en la iglesia nos llamamos pascuales. Es como si aquí estuviéramos con Freddy Pascual, Camilo Pascual, Carolina Pascuala, J. Pascual, Joes Pascual, Javier Pascual, porque todos debemos ser pascuales. Pascuales, claro. Todos crucificados, resucitados, que ahora somos luz, que ahora somos luz y que ahora somos fuegos. Tenemos que estar encendidos. Esa es la visión de Jesús, esa es la obra de Jesús, claro. ¿Ya? No que seamos apagados, y eso es lo que pasa. ¿Qué pasó en esta Pascua? Que se encendieron todos nuestros cirios, que se encendieron todos nuestros pascuales. Pero no es solo allá de tu pascualito que tienes allá, sino que tú eres el pascual, tú eres el que te tienes que encender, tú eres el que tienes que ser luz, tú eres el crucificado, resucitado. De eso se trata este signo, y que además proclama el señorío universal de esta persona que es Jesús. ¿Por qué un señorío universal? Porque dice alfa y omega, principio y fin de todas las cosas, y luego dice suyo es el tiempo. Por tanto, Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño del tiempo, de cada minuto. Por eso es el dueño del minuto de Dios. Todos los minutos son de Dios. Ya entiendo por qué el tiempo ya se les fue. No, pues imagínate, claro. Entre las manos. Suyo es el tiempo. Y por tanto, al tener el poder sobre el tiempo, tiene el poder sobre todo lo que acontece en el tiempo. Es decir, lo que llamamos la historia de la humanidad, y por tanto la historia de la salvación es de Él. Él es el dueño de esto, de todo lo que pasa aquí con todo, con barcos y con aviones y con campos y ciudades y pero edificios. Él es el dueño. Él es el dueño y señor de todo, de todas las cosas. Por eso suyo es el tiempo. Él es dueño de todo esto, con todo lo bueno y todo lo malo que pasa, ¿ya? Y lo malo, por supuesto, es con lo que Él no está de acuerdo, y con lo que, para cambiar eso, justamente tuvo que sacrificar a su propio Hijo para cambiar eso. Por eso nosotros, si nos mantenemos en pecados, si nos mantenemos en violencia, si nos mantenemos en odios y si nos mantenemos en todo eso negativo, estamos en una rebeldía frente a Dios y en una desobediencia frente al dueño de todas las cosas. Y por eso ahí es que nosotros tenemos que tener temor y temblor frente a Dios y volvernos de corazón a Él. Eso es lo realmente importante. Y por eso una Semana Santa no es ciertamente para emborracharse con licor, no es para entregarse simplemente a, no sé, al desorden, etcétera. No puede ser eso, porque es la semana donde se está celebrando justamente lo que el dueño y señor del tiempo y la eternidad ha hecho para salvar a todos, creyentes y creyentes. Y es desconcertante que mientras Dios está haciendo todo eso, nosotros estemos haciendo todo lo contrario en una ignorancia total. Esto lo digo no para juzgar a nadie, sino para comprender qué es lo que pasa. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? Y entonces él dice, y yo que me fui de paseo, yo que me fui de descanso, de lo que sea, entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo lo que te pregunto simplemente es esto. Allá donde estuviste, ¿Dios fue importante para ti? En el lugar donde estuviste y con las personas que estuviste, ¿Dios fue el primer lugar, Dios fue el número uno? ¿Y honraste a Dios y pensaste en Dios y oraste? ¿O allá donde estuviste no hubo Dios por ninguna parte? Hubo una ignorancia y un desconocimiento, o de pronto una indiferencia o hasta un rechazo total. Es en ese caso donde está el pecado. Es en ese caso donde está el pecado, y una vez más el mal. Justamente el mal que el Señor viene a transformar, en ese caso. Pero bueno, evidentemente nosotros estuvimos en una casa de retiros que es más o menos descansada.
Pero ¿qué estábamos haciendo allá? Retirados con Dios. Orando, Sí. y celebrando la fe y compartiendo con los hermanos, ¿me entiende? Viviendo el triduo pascual. Y seguramente mucha gente aprovechó para visitar a su Sí, familia. sí, claro, Eso claro. está bien, Que eso está no es bien. el pecado o lo que sea. Pero allá Dios fue importante. ¿Pensaste en Dios? ¿O te quedaste solamente Visitando a la durmiendo, familia. o visitando, o tomando, o emborrachándose Diversión. y riéndose todo el tiempo? Qué bueno, pero sin pensar en Dios. Ahí es donde está la pobreza nuestra, ¿no? La ignorancia nuestra, porque lo que está pasando no es de ningún ser humano, es de Dios, el dueño del tiempo y de la eternidad. Y ahí retomo lo que venía diciendo, eso era un paréntesis, retomo, es el dueño del tiempo. Ya eso es vastísimo, ¿no? Es muy vasto. Claro. Es el dueño de todo el tiempo, y el tiempo es el presente, es el pasado, es el futuro. O sea, él sabe todo lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar. Él es dueño de todo eso. No hay nada oculto. No hay nada oculto, es demasiado vasto eso. Pero como si fuera poco, no solamente es dueño de todo eso que es tan vasto, sino que es el dueño también de la eternidad. Y resulta que el tiempo es nada frente a la eternidad comparado. O sea, de otra cosa todavía infinitamente vasta ahora, la eternidad. Y él también es dueño de eso. Entonces, ¿ante quién estaremos? ¿No estaremos ante un ser todopoderoso? ¿No estaremos ante un ser omnipotente, trascendente, infinito, casi que incomprensible para nosotros en cuanto a su grandeza, su majestad y su poderío? No tenemos ni idea de cuán grande es él. Padre, tiene que ver algo relacionado con, sé que nos tenemos que ir al corte, relacionado a lo de la eternidad, lo de la eternidad, donde se dice que el que cree en mí no morirá jamás. Claro, pues Va relacionado, ¿cierto? Claro, ese es el evangelio. Ese es el evangelio, El que claro. cree en mí no morirá jamás. Es decir, Cuando ¿por qué? se hace Porque la yo soy la resurrección vida. eterna. Yo soy la vida en el tiempo y en la eternidad. Así es. Bingo, ahí está el tema. Ese es el tema. Estás conmigo en el tiempo, estarás conmigo en la eternidad. Claro. Pero si no estás conmigo en el tiempo, ¿qué pasa? No estarás conmigo en la eternidad. Claro. Ese es el punto. Estás conmigo No en el estarás tiempo, conmigo en el paraíso. estarás conmigo en la eternidad. Pero no estuviste conmigo en el tiempo, no porque yo te margine, sino porque tú mismo no lo hiciste. En tu oportunidad tampoco estarás conmigo en la eternidad. Vamos a darle un tiempo a Carolina. Carolina, un tiempo para ti. Padre, es como Sí. estar con Dios y permitirle estar con nosotros en nuestro tiempo. Es como encender esa lucecita, ese pascualito, para que nos dure hasta la eternidad. O sea, al no permitirle a Él ser el dueño de nuestro propio tiempo y de nuestra propia historia, es como no ir al Pascual con nuestro pascualito a encenderlo para que esa luz sea eterna. Es algo Exacto. así. Claro, es así. Es decir, los pascualitos nuestros se van a acabar en algún momento, pero ahí eso es lo que nos ayuda a entender que eso es un símbolo, que es un signo que tenemos, pero nos está hablando de una realidad, y la realidad es esa que está hablando Carolina, el pascualito que nunca se va a pagar. Es decir, todos hemos recibido un pascualito que no se va a pagar. ¿Por qué? Porque ese pascualito es Cristo en mi vida, es Cristo conmigo, y puede que me apague, pero Cristo no se va a apagar. Hasta mi fe se puede apagar, pero Cristo no se va a apagar. Por eso ese pascualito nunca se va a apagar. El pascualito que tenemos y que hemos recibido, o el gran cirio pascual, no se apaga nunca, porque es Cristo. Entonces no se va a apagar nunca. Padre, para finalizar e irnos al corte de la hora, los cirios pascuales que tenemos en las casas, porque pensaría yo que lo que les comentaba en la parroquia, que estuvo completamente llena, la mayoría, creería que el 90-100% teníamos el cirio pascual, Sí. ¿se debe encender en qué momento? O ya no se enciende más en la casa, en la cocina? ¿En qué momento se vuelve a encender ese cirio? Primero en la iglesia, en todas las celebraciones litúrgicas de este tiempo de la Pascua, en la Eucaristía, en el matrimonio, lo que sea una celebración litúrgica, durante el tiempo pascual se enciende el cirio pascual durante esas celebraciones. Ahora, nosotros ya en la casa, en el ámbito tenemos el cirio en la doméstico, casa. ¿qué te diría? ¿Cuándo lo puedes encender?
cuando vayas a hacer oración personal, tu oración personal lo puedes encender. Cuando te reúnas en familia van a rezar juntos el rosario, si quieren, o van a hacer un momento de oración en familia, lo pueden encender. O simplemente resulta que hay alguien enfermo en casa y van a hacer una oración por la salud de esa persona, encienda el pascualito en ese momento, para que ilumines, es pedir la luz del Señor iluminando esa realidad de la enfermedad y del dolor ahí. Entonces ahí lo pueden encender en el ámbito doméstico durante este tiempo pascual, especialmente. Bueno, padre, estamos hablando de dos signos importantísimos que vivimos durante este triduo pascal, más exactamente el día de la vigilia, ¿no? El día de la vigilia, que fue el fuego, que es nuestra fuente de luz para nuestra vida. Todo comienza con un fuego. Y que perdure para siempre ese fuego, esa luz. Así es, un fuego que nunca se apaga porque es el fuego de Dios, de Cristo resucitado. Ok, listo. Ahora ese fuego encendido en el cirio pascual. En el cirio pascual. En el cirio pascual, que representa a Cristo crucificado, pero Cristo resucitado. Que esa era una de las explicaciones que le damos a nuestros oyentes, porque muchos participamos de la vigilia pascual, pero nos llevamos nuestro cirio para casa. Bueno, lo que significa tener el cirio pascual y en qué momentos usted nos compartía, en qué momentos podemos volver a encender ese cirio, en el momento de oración, cuando vayamos a hacer el Santo Rosario, si vamos a reunirnos en familia también, poder encender el cirio para alguna persona que pueda estar pasando un momento difícil en su vida, encendamos el cirio y hacemos un momento de oración. Ahora pasamos la página y nos vamos con el agua, ¿no? Otro de nuestros símbolos que vivimos el pasado sábado de la vigilia pascual. Así es, entonces entramos en el símbolo del agua, ¿no? Como un gran símbolo pascual, porque es un símbolo de vida también. Sin agua no hay vida. No hay vida. El hombre vive por el agua, el hombre necesita el agua para beber y para tener vida y para sostenerse, y no solamente el hombre, sino la naturaleza, y esta creación en el mundo necesita del agua, el agua para la vida. Y resulta que este símbolo del agua lo tenemos en esta celebración pascual como una actualización y renovación del bautismo que todos hemos recibido. ¿Y por qué del bautismo? Porque una cosa es que yo ya tenga el fuego, que esté el cirio resucitado, el signo de Cristo resucitado, de que Él murió y de que Él resucitó, pero una cosa es Él y otra cosa somos nosotros. Nosotros tenemos que ser incorporados a esa muerte e incorporados a esa resurrección. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo entramos en esa dinámica de muerte y vida? ¿Cómo entramos en esa Pascua? Y la manera como Dios quiso hacerlo fue a través del agua y a través del bautismo. Es decir, que al ser bautizados en agua, la palabra bautismo significa ser sumergido. Bautizar es sumergir. Que al ser bautizados, nosotros fuéramos sumergidos en Cristo crucificado y Cristo resucitado, en el misterio de la muerte y la resurrección del Señor, de manera que nosotros experimentáramos en nuestra propia vida ese poder de la salvador, de la muerte de Jesús, y ese poder salvador de la resurrección de Jesús. Por eso la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 3 dice: hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Es decir, fuimos bautizados, fue en la muerte de Jesús. Por el bautismo yo participo de la muerte de Jesús, del poder y de la gracia salvadora de la muerte de Jesús. Pero además dice, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es decir, que al ser bautizado me sumerjo en la muerte de Cristo, pero también me sumerjo en la resurrección de Cristo, es decir, en la vida de Cristo. Y ahí me da otra gran revelación, y es que en la iglesia todos somos bautizados,
La iglesia es la comunidad de los bautizados. ¿Pero bautizados en qué? Bautizados en la muerte de Cristo y bautizados en la resurrección de Cristo. Es decir, bautizados en la Pascua de Cristo. Es decir, hemos sido bautizados en la vida nueva que Cristo nos da. Y la manera de entrar en eso, porque tú me puedes decir, eso tan grande yo quiero entrar en eso, yo quiero vivir eso. ¿Cómo lo vivo? Viva su bautismo. Pero yo no me he bautizado. Bautícese, reciba el bautismo. Y esa es la importancia del bautismo. El bautismo es la iniciación de la vida resucitada. El bautismo es la iniciación de la vida nueva. El bautismo es la iniciación de la vida cristiana, de la vida en Cristo. Nadie es de Cristo si no ha sido bautizado. Es decir, nadie es de Cristo si no ha nacido de nuevo en Cristo. Y esto es lo hermoso del símbolo del agua, que es un símbolo de vida, pero no de cualquier vida, sino de la vida de Dios, de la vida de la gracia, de la vida nueva, de la vida del resucitado, de la vida de la resurrección. Por eso es el agua como símbolo del bautismo, y el bautismo como tal, lo que nos quiere enseñar esto es que es el sacramento pascual por excelencia. El sacramento pascual por excelencia es el bautismo. De manera que si yo quiero vivir esa resurrección de Cristo, lo que yo tengo que hacer es ser bautizado y vivir mi bautismo. Cuando la gente le pregunta a Pedro, después de que él predica y anuncia a Cristo, el día de Pentecostés, y les dice, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces Pedro toma la palabra y dice, arrepiéntanse de sus pecados, háganse bautizar en el nombre de Cristo y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y ahí está todo el tiempo pascual y Pentecostés. Es decir, arrepiéntete, es la Cuaresma. Hazte bautizar, es la Pascua, es la Semana Santa y la Pascua, y recibirás el Espíritu, es Pentecostés. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, o sea, vivir una conversión. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizarnos en Cristo, es decir, sumergirnos en el agua de la muerte y de la resurrección de Cristo para ser lavados, purificados y tener una vida nueva. ¿Cuál vida? No la de nosotros, sino la de Él en nosotros. Es decir, nos metemos en ese misterio de Cristo por el sacramento del bautismo, y por tanto ya el hombre viejo muere con todos sus pecados y con todos sus males. Dejamos de ser esclavos y ahora resucitamos con Cristo, y resucita un hombre nuevo, un hombre con la gracia de Dios, con la vida de Dios, que es el resucitado, y esto por el sacramento del bautismo. Ese es el signo del agua, y por eso en la celebración de la vigilia pascual hay un momento donde se renuevan los compromisos bautismales y por tanto las gracias bautismales se renuevan, se actualizan. Y ojo con esto, en cada renovación que hacemos de nuestro bautismo hay un aumento, un crecimiento de esa gracia original. Y esa es la importancia de estar renovando el bautismo. ¿Por qué? Porque uno está creciendo en esa gracia originante que ya se recibió desde el comienzo, pero que siempre puede crecer más en la vida de uno. ¿Crecer hasta dónde? Pues hasta el infinito, porque es la gracia del Señor. Entonces esa es la importancia de renovar el bautismo, y eso fue lo que hicimos en la vigilia pascual, o lo que se hace en la vigilia pascual, renovar nuestro bautismo, y por tanto renovar toda esta gracia bautismal donde nosotros somos nuevos, que nacemos de nuevo y tenemos una vida nueva, que es la vida del resucitado, que es la vida pascual. Ese es el símbolo y el significado del agua. Padre, así como nos explicaba, porque muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de participar en la vigilia pascual, ya nos daba usted en qué momentos podemos encender el cirio que tenemos en casa,
Muchas personas llevan garrafones, llevan botellas y tenemos esa agua en la casa o en las oficinas. ¿En qué momento se utiliza esta agua bendita? Esa agua bendita, no sé, así como hay momentos especiales para encender el cirio en nuestras casas, ¿para qué utilizamos el agua bendecida? Bueno, ya sabemos que esa agua entonces es para renovar y actualizar nuestro bautismo, nos está recordando nuestro bautismo. Litúrgicamente, por ejemplo, en la Pascua, el acto penitencial se sugiere o se propone que sea cambiado por la aspersión del agua. Okay, Lo que tradicionalmente hacemos en el acto penitencial, se sugiere que en el tiempo de Pascua, en vez de hacerlo como siempre se hace, se haga con la bendición y aspersión del agua para hacernos recordar una vez más el bautismo y tener presente siempre nuestro bautismo. Ahora, el agua que hemos llevado a nuestra casa, ¿qué podemos hacer con esta agua? Por supuesto, podemos aplicarla en cualquier momento del día o de nuestra vida recordando nuestro bautismo. Si usted quiere, por ejemplo, algunos tienen en las entradas de su casa, así como hay en la entrada del templo, tienen agua bendita o la tiene en su cuarto. Si usted en la mañana quiere levantarse y signarse en la frente con un poquito de agua, ¿qué está haciendo usted? Está recordando y renovando su bautismo y diciendo, hoy voy a vivir el bautismo. Hoy voy a vivir como un bautizado. Hoy voy a vivir como un bautizado en Cristo, como un bautizado en el Señor. Lo puede hacer al comenzar el día. Sí, está bonito. Lo puede hacer. Hacerlo todos los días, sí. Lo puede hacer todos los días. No es que tenga que hacerlo. Pero lo puede hacer, sí lo puede hacer. ¿Le ayuda? Le puede ayudar porque está recordando y está tomando conciencia de su identidad de bautizado en Cristo y de que hoy es que tiene que vivir el bautismo. ¿Cuándo más lo puede hacer? Lo mismo en un momento de oración personal, a cualquier hora del día. Lo puede hacer en un momento de oración en familia y en la familia decir, como familia hoy renovamos y actualizamos nuestro bautismo y se signan con el agua en la frente o en las manos. ¿Justamente para qué? Como diciéndole, por decir algo, si fuera en la mente, Señor, para que limpies y purifiques mis pensamientos, claro. En mis ojos, para que limpies y purifiques mi mirada, en mis oídos, para que limpies y purifiques mis oídos y se abran a escuchar tu palabra, en mi boca, para que mis palabras sean purificadas y sean palabras limpias, en mi corazón, para que mi corazón sea limpio, en mis manos, para que mis manos sean limpias, en mis pies, para que mis pasos sean limpios, o simplemente en la cabeza, que si la cabeza está bañada, el cuerpo está bañado. El cuerpo se baña porque la cabeza es lo principal, ¿no? Entonces, siempre será un recuerdo, pero sobre todo una actualización del bautismo, de la vivencia de nuestro sacramento del bautismo. Imagínense, hay una persona enferma en casa, también, un poquito de agua, el bautismo, porque ahí está muriendo y resucitando, y ahí está la vida nueva y la está recordando y se está abriendo cada vez más a esa gracia del Señor. Es renovarnos en Dios, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y todos los días, renovarnos en Él, saber que Él ha resucitado. Tenemos que reflejar al otro y mostrar un Dios vivo, no un Dios crucificado, no un Dios sepultado, sino un Dios que ha vencido la muerte. Y lo tenemos que mostrar en nuestra manera de vivir, en la cotidianidad de la vida. Ahí es donde el Señor pues nos dice a todos nosotros, venga, ya estuvo chévere, bien, gracias, les agradezco vivir el Triduo Pascual, pero vengan a llevarlo a la cotidianidad, a la realidad de la vida. Exacto, y quisiera comentar esto también para cerrar como ese proceso de resurrección, ese proceso pascual que comienza con el fuego nuevo que se enciende en el cirio pascual, que luego se comunica ese fuego a los demás que están ahí, es la comunidad cristiana, que es crucificada y resucitada en el crucificado y resucitado, sí. Esa comunidad que luego renueva su bautismo con el agua y por el agua queda incorporada, injerta, sumergida al misterio de la muerte y resurrección del Señor. Esa comunidad es la que luego pasa a la mesa del Señor,
a la mesa del altar para la parte eucarística, de la liturgia eucarística. ¿Y eso qué es? Pues justamente ese es el otro gran sacramento pascual. El primero el bautismo y el segundo la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía fue el gran memorial que Jesús dejó de su propia vida, de su propia muerte y resurrección, cuando dijo: tomen este pan y cómanlo, este pan es mi cuerpo, o sea, soy yo entregado por ustedes, y toman y beben de este cáliz que es mi sangre, es decir, soy yo que me derramo mi sangre, mi vida por ustedes. ¿Dónde hizo eso Jesús? Lo hizo en la última cena, y por eso en la última cena está la institución de la Eucaristía. Lo representó, lo significó ahí. Pero ¿dónde sucedió realmente eso? Sucedió realmente en la cruz del Calvario, donde él, crucificado en el madero de la cruz, realmente entregó su cuerpo y derramó hasta la última gota de su sangre para nuestra salvación. Murió por nuestros pecados para salvarnos del pecado y de la muerte. Fue sacrificado, fue el sacrificio de su vida. Ese sacrificio es ahora vivido, es representado, significado en el altar de la Eucaristía. Y esa es la Eucaristía, otro sacramento pascual por excelencia, porque no solamente es el sacrificio de Cristo, no solamente que Él murió en la cruz, sino que Él resucitó de entre los muertos y que está vivo. Y es más, para que temblemos ante Él y lo adoremos, está vivo en esa Eucaristía. Ahí está otra vez vivo de una manera especialísima y única y especialísima ahí en la Eucaristía, de esa manera maravillosa. En la Eucaristía está vivo el Señor, y ahí vendrá luego la comunión. La comunión. ¿Y qué es la comunión? Es Cristo resucitado, que se entrega como comida de los resucitados o de los crucificados resucitados, para que ellos sigan resucitando. Entonces, comulgamos con Cristo resucitado, por tanto, resucitamos con Él, y esa es la Eucaristía, es una comunión con Cristo resucitado. Entonces, fijémonos todo este proceso: el fuego con el cirio pascual encendido, el agua, solo que aquí no lo hemos comentado, pero entre el fuego y el agua que estuvo la liturgia de la palabra, todas las lecturas de la palabra de Dios, que fueron 7 lecturas del Antiguo Testamento con 7 salmos, es decir, cada lectura acompañada con un salmo, acompañando o explicando la historia de la salvación, las grandes maravillas de Dios en la historia de la salvación, comenzando por el Génesis, pasando por la alianza, por el Éxodo, por el amor, por la promesa del Espíritu, para llegar a la gran maravilla que fue la resurrección del Señor. Y ese es el Evangelio de Jesús resucitado, y esa es la lectura de la palabra de Dios en la vigilia pascual, para llegar a la gran maravilla de todos los tiempos en la historia de la salvación, en la historia y en la eternidad, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y luego viene el agua. El agua como bautismo. Fuego, la palabra y el agua. Fuego, cirio encendido, palabra, agua para sumergirme en todo eso, y ahora comunión en el altar, en lo que es la Eucaristía. Y ahí la representación de Jesús resucitado. Entonces, ¿qué pasa con una persona que vive todo eso? Pues que está unida a Cristo, completamente a Dios, claro, a Cristo crucificado y con a Cristo resucitado. Estoy juntamente crucificado. Exacto. Como lo decía el apóstol entonces Pablo, ¿no? Estoy resucitado, entonces somos unos resucitados. Entonces todos nosotros hoy en la iglesia y en el pueblo de Dios podemos decir lo que Camilo está diciendo: con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también resucitados. Con Él juntamente resucitados, con una vida nueva, que es la vida del resucitado y que es la Pascua. Por eso estamos viviendo la Pascua, y fundamentalmente, esencialmente, un cristiano es Pascua.
Y por eso La vida podemos cristiana Por eso es nuestros pascual. corazones irradian alegría en el día de hoy, están llenos de gozo. Por eso. sin duda. Y podemos decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, sino que es Sino que Cristo el Cristo que vive vive en en mí. mí. Aquí un testimonio de ayer en El retiro que se llevó a cabo en la casa de retiro Chalón. Ajá. Ana Beatriz Figueroa. Yo estoy muy contenta de haber venido acá al retiro. Pues me siento muy contenta porque nunca había asistido. ¿Cómo viviste esta experiencia estos días aquí en Shalom? Muy bien, muy ¿Qué bien. fue lo que más te gustó? Pues las alabanzas, toda la de Semana Santa, del jueves hasta hoy. Me he sentido muy contenta y a través de la radio fue que yo Viniste acá. Vení. ¿Qué vas a llevar de nuevo a tu casa y a tu vida cotidiana? bendecida por el Señor. Muy bendecida. Bueno, Dios te bendiga. Felices Pascuas. Bueno, una mujer conmovida, ¿no? Sí, Empezó a hablar y ya no podía hablar. Sí, sí, Pero eso habla de lo que vivimos. Conmovido ahorita. hasta las lágrimas. Conmovida hasta las lágrimas. Uno más de 30 segundos. A ver. Buenas tardes para la emisora Minuto de Dios. Mi nombre es Marlene Gutiérrez. Participé en este retiro de Semana Santa con el padre Javier Riveros y el padre Hermes Flores y con los seminaristas. Me siento muy bendecida porque salgo transformada y llena del amor de Dios. Y venía un poquito triste, pero me voy muy feliz porque Jesús ha resucitado en mi corazón. Amén. Felices Pascuas. Bueno, ahí está otra mujer Muy bien. transformada por el Señor. Estaremos hablando, por supuesto, para la gran preparación que vamos a tener, Padre Javier, si Dios lo permite, el 22 de mayo. Bueno, se vienen cosas hermosas. Esa es la gran noticia también Sí, que les claro, compartimos hoy a todos. La Pascua nos pone a hablar de Pentecostés. De sin duda. Pentecostés, ya del Espíritu, duda, ya el claro. Espíritu está ahí, Sí, ya el claro. Espíritu llegó. Ahora toca es invocarlo, llamarlo, pedirlo, recibirlo plenamente. Y que Jesús dice, no los voy a dejar solos, los voy a dejar con algo mejor. Claro, Sí. con alguien mejor, Con de alguien hecho. mejor. Y es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que está permanentemente ahí con nosotros. Claro, Jesús en momentos iba y oraba aparte. Y ahí los discípulos quedaban de pronto sin estar con la presencia de Jesús. Pero por eso Jesús nos ha dejado al Espíritu Santo que permanece en nosotros permanentemente. Permanentemente, Él está para siempre con nosotros y eso es lo que llamamos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Este año tenemos un lema hermosísimo. Bellísimo. Los que recuerdan del año pasado, el año pasado fue Pentecostés permanente. Muy bien, que lo debemos vivir siempre. Siempre. Bueno, pero este año tenemos algo muy bonito, muy lindo. Hay que sumergirnos, Hay definitivamente. que sumergirnos, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el bautismo. Vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y justamente el lema es Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Vamos a vivir una inundación del amor de Dios en La necesitamos. agua viva. La necesitamos. Estamos necesitando agua viva que nos lave, que nos limpie de tanta suciedad que tenemos, pero también estamos necesitando esa presencia de amor. presencia de amor, esta inundación de amor en los corazones, del amor de Dios, del amor del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a vivir en Bogotá. Sentí y mucha también sed en Medellín. esta Semana Santa de mucha la gente. Hay sed de Empezando Dios. por mí, volviendo Claro. a Dios. Volviendo a Dios. Volviendo a Dios. Volviendo a Dios. Entonces este va a ser el lema: Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Va a haber una inundación del amor de Dios en todos los corazones, gracias a Jesucristo y al don del Espíritu Santo. En Bogotá lo vamos a vivir el lunes festivo 22 de mayo y en Medellín lo vamos a vivir el domingo 28 de mayo, que es el día litúrgico. ¿Dónde y cómo va a ser eso, Freddy? Bueno, padre, aquí en la ciudad de Bogotá, la información para todos ustedes, si Dios lo permite, como ya lo decía el padre Javier, va a ser el lunes 22 de mayo, desde las 9 de la mañana, en la Plaza La Santa María. Está ubicada en el centro de la capital del país. En esa oportunidad nos va a estar acompañando el padre Vicente Vega, un sacerdote muy querido, muy reconocido desde México, que tiene el don de sanación. De verdad que le damos gracias al Señor que nos da esta bendición de contar con la presencia del padre Vicente Vega. Ya en el transcurso de los días estaremos hablando con él y por supuesto también ustedes van a tener la oportunidad
de escuchar algunas de las predicaciones, de las enseñanzas. Desde Bolivia llega Fray Rafael Guzmán, también una persona llena de Dios, una persona que está feliz de visitar nuestro país y que nos va a honrar el Señor con la presencia de Fray Rafael. Por supuesto, también el padre Diego Jaramillo, nuestro presidente de la organización Minuto de Dios, el padre Javier Rivero, nuestro director, y en la parte musical, Sacrificio de Alabanza y Fuerza de Dios. ¿Verdad que va a ser de gran bendición este encuentro que vamos a tener, si Dios lo permite, el día lunes 22 de mayo en la ciudad de Bogotá? Ya, padre, hemos trabajado fuertemente en la parte de producción, ya pueden adquirir las entradas nuestros oyentes en los diferentes medios a través de FECTI, convenio 110914, referencia 1079. También lo pueden realizar en www.libreriasminutosdedios.com o pueden acercarse a cualquiera de las librerías Minuto de Dios. ¿Verdad que estamos ya en el conteo regresivo para esa gran cita, para ese gran encuentro con nuestros oyentes en la gran fiesta de Pentecostés 2023? Espíritu Santo, inúndanos de tu amor. Será un grandioso Pentecostés. Sí, va a ser algo maravilloso, divino, o sea, así como ha sido esta Pascua, podemos empezar a imaginar cómo va a ser este Pentecostés. Va a ser grandioso, poderoso, sobrenatural, va a ser una gran inundación de amor de Dios, inundación de corazones, vamos a ser sumergidos en el Espíritu de Dios. Los que vayan viendo la publicidad en redes sociales van a ver el logo de este Pentecostés hermosísimo, que ha sido con la creatividad del Espíritu Santo que le da el Espíritu del Señor a nuestros hermanos de Carisma Verde aquí, y es una palomita, pero que simboliza el Espíritu, la paloma del Espíritu Santo, pero metiéndose en el agua, o más bien como sumergiéndose en el agua, como saliendo, como también saliendo. Está entrando, sí, exacto, y está brotando el agua. Sí. Está brotando el el agua. Y yo creo que esto es lo que vamos a vivir, una gran efusión, inundación del Espíritu Santo, tanto en Bogotá como en Medellín. Entonces, ya saben que esta semana van a encontrar las entradas ya en la librería Minuto de Dios, y que esto va a ser una fiesta para todos, la fiesta de los católicos, la fiesta de Pentecostés.